Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en un episodio más. Para muchos de nosotros la emigración puede conllevar algunas culpas. Si nunca las han sentido, pues qué afortunados son. Yo, por ejemplo, he sentido culpa porque estoy lejos mientras mis padres envejecen, porque me encuentro a distancia cuando ellos se enferman o porque me pierdo algún festejo importante, y por más regalos y videollamadas que haga, no siento que sea suficiente. También sentí una absurda culpa por no haber sufrido con ellos el sismo que azotó México en septiembre de 2017, porque pues yo ya vivía en España y no sé, esta culpa fue bastante fuerte, ¿no? Recuerdo que era cumpleaños de una amiga aquí en España y me sentía tan mal y egoísta por yo estar bien, por estar disfrutando, por yo no haber sufrido ese temblor. A veces siento culpa por no sufrir como ellos y con ellos, al encontrarme lejos en otra cultura y entorno. ¿Ustedes han sentido culpa? Para hablar sobre el tema me acompaña nuestra querida psicoterapeuta de cabecera, Irene del Valle, quien dirige Mentes en Equilibrio y es experta en procesos migratorios. Antes de irnos directo a la entrevista, les comento, para los que no lo saben, que ya está a la venta mi libro, mi primer libro, Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar, de venta en todas las plataformas de Amazon de innumerables países. Está tanto en formato tapa blanda en algunos de ellos como en formato digital. Por si les viene bien, tienen la posibilidad. Es un libro que yo digo que es un manual de supervivencia para el inmigrante. No habla sobre un país en específico, tiene información de varios especialistas, expertos en temas, de expatriados que han estado viviendo en distintos países. Digamos que es un manual a nivel general. Ahora sí, vamos directo con la entrevista. Gracias por acompañarme, mi querida Irene. Muchas gracias por la invitación, Clau. Ya la verdad se extrañaba este espacio y bueno, pues sí, como dices, la culpa está a la orden del día para las personas inmigrantes. Al igual que tú, yo lo he vivido también en carne propia justo en el temblor del 2017 y aunque parezca extraño, es como necesitar ese balance o esa equidad de estar pasando y experimentando lo mismo por lo que pasa a nuestros seres queridos, ¿no? Incluso aunque sea algo tan feo, ¿no? O tan desagradable como lo es un temblor. Y también me pasó este año con la muerte de mi abuelo, ¿no? Tanto por sentir que no estuve ahí con él en sus últimos días y por el otro lado con mi familia, pues como acompañándoles, ¿no? En su dolor y en todos los trámites y las gestiones en esta pandemia, ¿no? Que además no se hizo algo como común, ¿no? Y bueno, pues también las personas que llevan sus procesos conmigo, por ejemplo, refieren sentir culpa de tener una mejor vida, ¿no? Que sus familias aquí en el extranjero. O sea, no solo es como sentir culpa por lo malo que no experimentamos, sino por lo bueno que experimentamos estando lejos. Qué fuerte, sí es cierto. Ahora a mí también me está cayendo el 20 de esa culpa, que yo no la tenía en el horizonte, pero toda la razón. A ver, Irene, vamos a ir desde el principio. Cuéntanos, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa es un sentimiento que surge ante situaciones en donde la persona siente que ha hecho algo indebido o que no ha hecho algo que se suponía que iba o tenía que hacer, ¿no? Es un autoseñalamiento, nosotras ya hemos hablado mucho del autodiálogo, es un autoseñalamiento que va de la mano de sentimientos de tristeza con uno mismo o por lastimar a otras personas que queremos, ¿no? Sentirnos tristes por hacerles daño. También va de la mano de sentimientos de remordimiento, ¿no? De angustia por el no saber qué va a pasar y de impotencia y frustración. Me he dado cuenta que podemos sentir culpa por lo que no hacemos, por lo que sí hicimos o por algo que hicimos y que no fue suficiente. ¿Por qué la culpa tiene tantas caras, Irene? Bueno, por los distintos deberías y tendrías que la gente va internalizando o se autoimpone, o los deberías externos, ¿no? ¿Y qué son los deberías?
o tendrías. Los deberías son todas esas cosas que nos decimos que tenemos que hacer. Son acciones que establecemos como obligaciones sin necesariamente hacerlo. Por ejemplo, tendría que llamarle a mi madre diario. O sea, ¿quién dice, no? O sea, podrías no hacerlo. Más bien es, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Y está bien si un día no nos nace hacerlo, ¿no? No es una obligación, eso no nos hace malas personas, eso no nos hace malos hijos. Nos olvidamos muchas veces que son cosas que podemos elegir, que no son leyes, ¿no? O por ejemplo, hoy tendría que haber estado en México en el temblor. No, de hecho es absurdo. Estoy segura de que muchas de nuestras familias se alegran de que estemos lejos y de que no experimentemos muchas de estas experiencias, ¿no? O tal vez hay quienes, imagínate, que sí hubieran deseado sentir nuestro apoyo, pero es un deseo, no es una necesidad o obligación, ¿no? Entonces, el tendría y el debería, yo les invito a los que nos están escuchando que revisen cuántas veces se dicen tengo y debo, y se van a dar cuenta que muchas de esas veces realmente no tienen ni deben, sino que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, el famoso, ay, tengo que hacer ejercicio. Bueno, no tienes. Está muy bien, es sano, quieres hacerlo, ¿no? Porque tienes un objetivo, ¿no? De cuidar tu cuerpo, etcétera, pero no tienes, ¿no? Y desde el cómo te lo cuentas, ya lo hace más pesado, ¿no? Es muy diferente decir, quiero ir al gimnasio que debo de ir o tengo que ir al gimnasio, ¿no? Y bueno, por otro lado, no solo están los deberías que nosotros nos imponemos, ¿no? Sino los que nos puede llegar a imponer nuestra familia o amigos, porque sí existe el caso de personas que dicen, ay, es que mi familia me dice que tengo que hacer esto, ¿no? Esto, por ejemplo, no es mi caso, pero sí tengo pacientes que sus familiares les dicen que deberían de estar allá, incluso que deberían de regresar, ¿no? O, por ejemplo, tengo pacientes también que sus familiares les dicen que tienen que darles dinero porque ellos viven en otro país y les va mejor y entonces ellos tienen que aportar a la familia, ¿no? Y eso, pues claro, genera culpa si no lo hacen, porque hay un deseo de otra persona que es importante para mí de que haga algo diferente o yo elija otra experiencia a la que estoy eligiendo. Entonces son los tendrías y deberías los que nos ponen en aprietos prácticamente. Exactamente. ¿Y la culpa puede ser cultural? Su grado depende de cada cultura, Irene, porque en el caso de México yo creo que estamos en el nivel más elevado. Sí, sí. Mira, todos los sentimientos y emociones, aunque son universales, sus tonos y sus formas sí tienen una base cultural. Por ejemplo, ¿no? Lo que dices de México. México y las culturas latinas, Colombia, Ecuador, tienden a experimentar más la culpa porque son sociedades que le dan mayor valor e importancia a la comunidad y a las relaciones familiares. O sea, somos esta cultura de que el bien al prójimo, si eres buen, ¿no? Como el ser buen nieto, el ser buen hijo, el ser buen, ¿no? El respetar a tus mayores, todos estos valores culturales que, digámoslo así, que incrementan la culpa, ¿no? Y, por ejemplo, las culturas más individualistas, ¿no? Ponemos a los nórdicos en general, ponen énfasis en el bienestar individual, ¿no? Obviamente sin romper el bien común. O sea, también en ese sentido sí es cierto que tienen como todo este tema del respeto, ¿no? Tú los ves y son muy respetuosos de los espacios, del tiempo de la gente, etcétera. Pero al no tener como todo este tema de comunidad y de valores familiares, pues digámoslo así que sienten menos culpa por las cosas que deciden hacer, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, se pueden ir de su casa y no están pensando en si su mamá la va a pasar mal, ¿no? Como un mexicano que dice, es que voy a abandonar a mis papás. Entonces sí hay un tema cultural, ¿no? O, por ejemplo, también culturas que tienen toda esta base religiosa, ¿no? Las católicas, las cristianas, como es el ejemplo de muchos países latinos o incluso africanos, tienden a experimentar mayor culpa por los valores y los mandamientos que marcan las religiones, ¿no? El ser bueno o mala persona, los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se añaden a los deberías. Así que sí, el grado depende de cada cultura y de cada individuo, porque la cultura no solo la marca, digámoslo, la sociedad de un país, sino cada familia y sus creencias y sus valores y sus estilos de vida. Entonces, si tú creciste en una familia mexicana súper católica, seguramente vas a tender más a la culpa que alguien que creció en una familia alemana, ¿no? Como atea, ¿no? Por poner un ejemplo. Totalmente, sí. Y al inicio de la entrevista, Irene, ya nos mencionaste algunos sentimientos con los que se relaciona la culpa, pero ¿nos podrías mencionar específicamente cuáles son? Sí, a ver, la culpa se relaciona o se presenta acompañada
la mayoría de las veces con la tristeza, o sea, como este sentimiento de sentirse como defraudado de uno mismo, ¿no? O sea, como, ay, lo he hecho mal, me siento triste conmigo y triste con los otros, ¿no? También viene mucho con el miedo al rechazo o el miedo a dejar de ser valorado, ¿no? Por la otra persona. También puede venir mucho, nuevamente, ¿no? Con la angustia y la frustración, o sea, como esta ansiedad de, ¿y qué va a pasar? ¿No? O sea, ya que nos cachamos como en este proceso en el que podemos llegar a hablar con el otro, sentimos esa angustia de que lo estamos haciendo mal. Por eso mucha gente, claro, hasta que no vuelve a ver a su familia, siente angustia, ¿no? Siente angustia en muchos momentos de, no estoy ahí, si pasa algo, ¿no? El famoso, ¿y si pasa algo? Y también viene acompañada con el remordimiento, ¿no? E incluso a veces con el enojo con uno mismo, el enojarse y incluso hay gente que llega como al maltrato, ¿no? Al dejar de tratarse bien por esa culpa, ¿no? Como el autocastigo. Sí, yo me identifico con algunos de estos sentimientos o emociones que has mencionado, sobre todo con la frustración, ¿no? De no poder estar luego allá para ayudarles o con el enojo. Sí, a mí la que me pasa es la tristeza y también como esta angustia, ¿no? Yo no me enojo conmigo misma, pero sí es esta tristeza de, ay, podría estar allá, ¿no? Y no estoy. Y también mucho a veces esta preocupación, ¿no? Esto que creemos muchos inmigrantes que si estamos ahí las cosas serían diferentes, ¿no? Y como sentirme preocupada de qué va a pasar porque no estoy allá. Tú y yo ya compartimos un poco nuestras experiencias y qué es lo que nos ha hecho sentir culpa. Pero ¿por qué sentimos culpa los emigrantes en general? ¿Qué puede provocarla? Bueno, pues el hecho de no estar presentes, ¿no? O sea, como esta conciencia de estar en el ahí y en el ahora, ¿no? Y de no seguir perteneciendo, ya se experimenta muchas veces como un abandono a las personas que nos importan, ¿no? O sea, sentimos que de cierta manera les traicionamos al elegir vivir en otro lugar, ¿no? Y de ahí se despliegan otras culpas. Por ejemplo, el no estar ahí nos provoca culpa al no compartir momentos importantes y felices de nuestros seres queridos. O sea, no es solo como lo malo, sino como, ay, cuando me pierdo la graduación de mi hermano, ¿no? O la boda de mi prima, o el bautizo porque es que por mucho que lo intentemos, no podemos estar en todos estos momentos importantes y felices, ¿no? Entonces, ese es una razón de culpa. Luego, también nos da culpa el no compartir las crisis, los duelos, las situaciones dolorosas con seres queridos. Tengo muchos pacientes que no han podido acompañar a sus seres queridos en enfermedades, ¿no? En procesos de un cáncer, por ejemplo, o en duelos por muerte, ¿no? En todo este tema del COVID, esto yo creo que ha maximizado, o sea, mucha gente se siente súper mal de no estar allá, ¿no? De no estar con su gente pasando esto, ¿no? El confinamiento, la pandemia. También otro aspecto que genera culpa es tener un mejor estilo y calidad de vida, lo que hablábamos, ¿no? O sea, el ver que tú tienes un mejor estilo de vida que tus seres queridos, te hace sentir como, ay, ¿no? Como yo sí y ellos no, ¿no? Como si les estuvieras quitando algo, como si estuvieras siendo injusta o injusto. Entonces esto muchas veces genera culpa, ¿no? Y entonces hay gente que compensa la culpa dando, ¿no? Como que intento ayudar, o le ayudo a mi hermana con la mitad de la colegiatura de la universidad, o le ayudo a mi papá con, ¿no? Como con los gastos de la casa o de la hipoteca, ¿no? Como el sentir que se sana la culpa dando un poco de lo que se obtiene, ¿no? También se siente culpa por los sentimientos y el malestar emocional que pueda tener nuestro ser querido. Por ejemplo, si alguien tiene depresión, si alguien tiene ansiedad, si alguien tiene problemas de autoestima, problemas de alcoholismo, sienten muchísima culpa de no estar ahí, ¿no? Me llega mucha gente es que quiero o sea, el proceso de terapia no es para mí, se lo voy a pagar a mi hermana o a mi papá o a mi tal, que lo están pasando muy mal, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que te decía, o sea, también esta culpa viene de que tenemos esa rara idea de que es nuestra culpa de que algo malo les pase, ¿no? Si se enfermaron o si algo malo pasó es porque no estamos ahí. Algo pudimos haber hecho nosotros o lo pudimos haber impedido. Eso también sucede mucho. No sé si a ti te viene alguna otra a la mente, Clau. No, yo creo que has cubierto bien muchas de estas culpas con las que cargamos los emigrantes. Sobre todo me has abierto un poco los ojos de la de tener un mejor estilo y calidad de vida
esa se ha acentuado bastante durante el COVID porque veo yo, por ejemplo, en mi caso, la diferencia de cómo se han enfrentado las políticas y todo aquí que en México, ¿sabes? O sea, que por lo menos aquí podemos salir y es algo seguro, pero cuando mi mamá me cuenta que los niños han perdido el año escolar, los que están en escuela pública, y yo digo, es que qué diferencia, ¿sabes? Entonces yo como que vas a sentirte un poco de culpa, ¿sabes? Porque es que aquí viajas en metro y luego la gente no lleva más, y yo digo, es que la diferencia, entonces yo como que he sentido hasta culpa de eso también. Sí, totalmente. Y sabes, ahora que te escuchaba, ¿cuál otra me viene a la mente? Que digo, ya tenemos ahí 2 programas especiales de maternidad, ¿no? Que pueden escuchar, pero el hecho de tener hijos en el extranjero también les da mucha culpa de sentir que les quitan esos momentos, sobre todo a los papás, ¿no? O sea, muchas madres o padres que dicen, ay, es que no le estoy dando la oportunidad a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos o a mis seres queridos de crecer cerca de su nieto, o sea, los estoy haciendo ser abuelos o tíos a la distancia. Ahí también es una culpa muy común, ¿no? Que bueno, si quieren revisar un poquito más, lo pueden revisar en nuestros programas de parentalidad en el extranjero. Claro, pero tienes toda la razón. O incluso como mamá o como papá, que estás educando a tus hijos lejos de la familia, de sus primos, y tú estás diciendo, es que a lo mejor tienes un solo hijo y está creciendo como hijo único, cuando tú a lo mejor también fuiste único, pero creciste con todos tus primos allá, y entonces también esa culpa, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, la culpa con tu hijo también, o sea, como decir, ay, le estoy dando o sea, sí, somos una familia multicultural, pero una de las pérdidas es esta, ¿no? Que no crezca alrededor de una de sus familias o de ambas, ¿no? Cuando están en un tercer país. Sí, es cierto también. Decía Oscar Wilde, Irene, que el hombre puede soportar las desgracias que no son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. ¿Cómo podemos afrontar las culpas que surgen al emigrar? Muy cierta la frase. Bueno, pues mira, yo creo que hay varios puntitos. El primero, pedir disculpas si es necesario, ¿no? Por ejemplo, si nos hemos ido sin despedirnos o la forma de irnos no fue la apropiada, ahí sí sería importante hacerse responsable y enmendar el daño, ¿no? Muchas veces lo único que se requiere es un perdón sincero, si es que sienten que es necesario. También pueden hacer, por ejemplo, una carta sacando todas esas culpas, todos esos arrepentimientos, pueden entregarlo o no, puede incluso ir dirigido, ¿no? Tal vez es una culpa con uno mismo por lo que deja de lado, ¿no? Y entonces ahí lo importante es que expresen y dejen de cargar ese remordimiento, ¿no? Por el otro lado, otra cosa que pueden hacer para afrontar la culpa es pasar de la culpa a la responsabilidad. Es decir, Clau, dejar de preocuparnos y de rayarnos tanto, ¿no? Como dicen aquí en España, de rayarnos por lo que no estamos haciendo y ocuparnos. Por ejemplo, ok, sí, no estamos porque estamos eligiendo una vida en otro lugar, pero ¿cómo quieres estar a distancia, ¿no? ¿Qué tipo de relación quieres reconstruir? Porque mucha gente se siente culpable por no estar, pero deja de llamar, se distancia, dejan de ir, ¿no? Y entonces es todavía más, digamos, lo más grande esa culpa, ¿no? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, es tomar responsabilidad y actuar de formas coherentes con lo que sentimos, ¿no? Y esto significaría, pues, seguir estando como si nos es posible. Por ejemplo, tomándonos el tiempo de llamar, ¿no? Para verdaderamente hablar y conectar con esa persona, ¿no? Las típicas llamadas que solemos hacer tal vez en nuestros países de origen, ¿no? O sea, preguntar y compartir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, como pasar del culparnos y preocuparnos a la responsabilidad. Ahora, o sea, por ejemplo, cada que te sea posible, pues ir o invitarles a venir, ¿no? O hacerles saber que pues a la distancia sigues ahí para ellos, o sea, decirlo, ¿no? Oye, yo sé que estamos a distancia, pero ahí sigo, ahí estoy, te sigo queriendo, sigue siendo importante, ¿no? No, tal vez no hablamos diario, nos vemos tan seguido, pero aquí estoy para ti. Y eso marca la diferencia, ¿no? Estas cosas que a veces no decimos. Sí, sí, sí. A mí me pasa que, por ejemplo, con el caso de mis tías maternas, yo tengo una relación muchísimo más fuerte con ellas desde que estoy a distancia, porque procuro hablarles cada semana, ¿sabes? Entonces, como que, como tú dices, hacerles saber que pese a la distancia seguimos ahí, wow. Claro, sí, totalmente. O sea, como incluso, o sea, utilizar esta experiencia en positivo, ¿no? Si antes no lo hacía, pues ahora lo empiezo a hacer y empiezo a preguntarte de verdad, cuéntame, ¿cómo ha sido tu semana? O sea, de verdad, ¿no? ¿Cómo estás? Ah, bien, todo bien por acá, bien. Esas pláticas vacías nos van a dejar con más culpa o incluso el no llamar, ¿no? Y entonces aquí es de verdad buscar conectar con la gente o tomarnos un tiempo
para compartir algo, ¿no? Para escribir y contar. Por ejemplo, tengo una amiga que está ahora en la India atrapada en la pandemia, se fue desde antes, pero manda unos correos súper lindos compartiendo cosas súper profundas, ¿no? De su reflexión de estar allá. Entonces eso, pese a que estamos lejos y yo no la veo, yo creo que hace más de un año, me siento muy cercana a ella por esas cosas que ella envía, ¿no? Y por esas charlas que, aunque no son cada semana, son cada mes o cada 2 meses, pero son de 2 horas y de no parar y de detalle, 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 ¿sabes? Otro punto para que la gente minimice estas culpas es cuidar y cambiar el autodiálogo, ¿no? De nada nos sirve maltratarnos diciéndonos lo malas personas o lo malos que somos y quemarnos la cabeza con esos hubieras, ¿no? Si no me hubiera ido, si me hubiera quedado, y si estuviera allá, ¿no? Y sí, porque eso ya está en un pasado que no podemos cambiar, ¿no? Así que todo empieza en cómo nos contamos las cosas. Para esto les recomendamos nuestro programita sobre narrativa migrante, porque ahí les damos todavía muchísimos más tips de cómo cuidar lo que piensan, se cuentan y dicen de estar en el extranjero. Pero sí, yo creo que este es un punto bien importante, cuidar el autodiálogo. Totalmente, porque los ISIS nos destrozan la cabeza, el espíritu, el alma, todo. Sí, todo. Otro punto es cultivar la autocompasión. Este es un punto bien importante. La autocompasión es esa sensibilidad hacia el propio sufrimiento. Es, digámoslo así, responder con cariño y con amabilidad ante el propio sufrimiento. Y yo se lo pongo así a mis pacientes, ¿no? Es darte a ti mismo o a ti misma la serenidad, el cuidado, el apoyo, el consuelo, el apapacho que le mostrarías a quien quieres cuando estás sufriendo, ¿no? Es hacer todo eso que harías por quienes más amas, pero por ti, ¿no? Y el desarrollo y el cultivo de la autocompasión es una práctica budista, pero ahora también es psicoterapéutica, se está metiendo mucho a la psicoterapia y ayuda mucho a sobrellevar lo que no podemos cambiar, ¿no? Es un trabajo de conciencia de lo que se siente ante una situación, de la aceptación tanto de la situación como de lo que estamos sintiendo y de dignificar y honrar esa emoción. A mí me encanta mucho esta herramienta, como tú dices, yo la he descubierto por el budismo y creo que a veces somos súper exigentes con nosotros mismos y a lo mejor con el otro somos súper pacientes, súper cariñosos y con nosotros mismos no tenemos esa amabilidad de la que tú hablas y es tan importante ese amor, esa sensibilidad hacia el sufrimiento propio que bueno que la están incluyendo como práctica en esta rama, ¿no? De la psicoterapia. Sí, totalmente. El Dalai Lama tiene un libro que se llama El arte de la compasión y él habla ahí de eso, como de recordar que somos humanos y que parte de nuestra experiencia humana es la imperfección, las emociones desagradables, o sea, el dolor, porque es que, claro, nos han vendido una vida tanto del placer, ¿no? Tú ves Instagram y todo es como placer y la vida real no es así, ¿no? Entonces, claro, él lo que menciona es como adueñarnos de esta naturalidad y de acompañarnos, ¿no? De una manera amorosa en el proceso, ¿no? Es decir, no siempre vas a estar en la cima de la montaña y también ahí te tienes que acompañar, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que es muy fácil amarse en los éxitos, ¿no? Y cuando todo es bonito y todo sale bien y como queremos. Lo importante es aprender a amarse en el fracaso y en el dolor y en las experiencias difíciles. Y bueno, finalmente, esto es de mi psicoterapeuta, hay una frase que nunca se me va a olvidar que ella me dijo una vez, que es: a ver, Irene, la culpa siempre está ahí. O sea, la culpa de cierta manera forma parte de toda elección. O sea, cada vez que tengas que elegir entre ciertas cosas, la culpa ahí está. Y está por un lado, la culpa contigo misma o contigo mismo por complacer a los demás, ¿no? O sea, que tu elección sea complacer al otro e ir en contra de lo que de verdad quieres, de tus ideales, de tus metas, de tus sueños. O por el otro lado está la culpa con los demás por complacerte a ti y buscar tu felicidad. Y ella me decía, la pregunta es, ¿cuál eliges? ¿Cuál te pesa menos? Y yo la verdad es que la que me pesa menos es sentirme culpable con los demás y elegirme a mí, ¿no? Y creo que aquí metemos un punto muy importante, ¿no? Que es cómo se nos ha vendido el egoísmo como algo negativo, cuando el egoísmo es el centro de tu vida. Porque si no somos nosotros el centro de nuestra vida,
¿quién más lo va a hacer, no? Sí, sobre todo en culturas latinas, o sea, no es que yo tenga algo o porque vengamos de ahí, pero como que nos han vendido desde la maternidad con esa madre abnegada que da todo por los hijos y al final es ella, ¿no? Hasta como tú dices, o sea, decir no es como... Tú sabes que es sano y poner tus límites, pero como que te lo venden como, ay, no, o sea, pero ¿cómo eres tan directo? ¿Cómo le puedes decir que es respetuosa? No sé, como que volvemos a meter esos deberías y esos tendrías que en la sociedad latina están y que te carcomen y que yo por el momento me siento muchísimo más libre, la verdad, viviendo acá. Sí, totalmente, Clau. Y esto que dices, de verdad que sí es real. O sea, cuando tú creces viendo una madre que se sacrifica y se sacrifica y se sacrifica y se sacrifica, tú creces pensando que ese sacrificio es amor. Y no es así, no es así, ¿no? Entonces, claro, si no me autosacrifico, no amo a los demás, no soy lo suficientemente bueno. Y no es real, ¿no? O sea, como el típico, no seas egoísta, préstale tu juguete. Bueno, y si ese juguete es mi juguete especial y no lo quiero prestar, ¿no? Y por ejemplo, aquí es cierto, o sea, yo creo que aquí, al menos aquí en España, quien haya emigrado a Europa, aprendemos a decirnos que antes no nos permitíamos, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo, me sigue costando, no voy a mentir, decir que no. Si me piden algo, siempre me estoy involucrando la mayoría de las veces. Y ahora hay veces que sí digo, no tengo tiempo, no, o esto no me interesa tanto, no es prioritario. Entonces digo, mira, puedo hasta tal momento. Entonces, sí, es totalmente cultural. Sí, claro, y entender un poco, como tú dices, que ese egoísmo, que no sé si llamarlo así, sino que darnos prioridad a nosotros mismos no es malo. Sí, totalmente. Y esta pregunta, ¿no? O sea, cada quien puede elegir lo que quiera. O sea, aquí recordamos la elección, tampoco tienes que siempre elegirte a ti. Habrá quien decida, pues yo elijo a los míos, yo elijo a los demás, ¿no? Porque me pesa menos, genial. Pero ya estás, o sea, estás consciente de que estás haciendo una elección. Y es más sobrellevable la culpa cuando sé que yo le estoy eligiendo y que es parte de mi elección, ¿no? Sí, darle esa practicidad, ¿no? Qué buena psicóloga, Irene. Sí, la verdad que Caro es una joyita. Oye, por último, ¿nos podrías mencionar todas tus coordenadas para ponernos en contacto contigo? Claro que sí, Clau. Miren, me pueden encontrar en Instagram como Mentes Equilibrio, en Facebook y en YouTube como Mentes en Equilibrio y mi página web es www.mentesenequilibrio.com. Y bueno, les recuerdo que si quieren tener una migración sin culpas, pueden realizar el taller Migración Consciente, que hasta el día del migrante, que es el 18 de diciembre, va a estar en el descuento que he sacado por COVID. Es un taller que estaba a 40 euros y ahora está en 10, porque yo sé que hay gente que ahora está en paro, en ERTE, sin trabajo, en el extranjero y quería que no por la limitación económica no pudieran pues tomarse esta pausa o este espacio para sanar su migración. Y bueno, en unos mesecitos ya tendremos disponible un libro enfocado justo a esto, ¿no? A los procesos psicológicos y relacionales de las y los inmigrantes, un libro que les va a ayudar mucho a entender lo que les está pasando al estar en el extranjero y que seguramente les dará muchas herramientas para manejarlo de una mejor manera. Súper regalazos que no se deben de perder de nuestra querida psicóloga de cabecera, Irene del Valle. Pues Irene, me sentí este programa como si estuviera en confesión, expiando mis culpas. Sí. Ya luego hablaremos más adelante de esto, pero sí, o sea, yo creo que es algo, mentiríamos, ¿no? Si dijéramos que no nos hemos sentido culpables. Yo creo que es algo que a mí me gusta mucho que hagamos en los programas, ¿no? Que también abramos que nosotras, pese a que hablamos de estos temas, los vivimos personalmente, ¿no? Y es obviamente muchísimo más fácil hablarlo que sentirlo, ¿no? Sí, totalmente. Y que nosotras también, como muchos migrantes, pues somos de carne y hueso y no de papel, ¿no? Y como ellos también tenemos este tipo de emociones. Me encantaron las herramientas que nos compartiste para lidiar con ellas y de cierta manera normalizarlas y saber que son elecciones. Pues nada más, Irene, me encanta tenerte en el programa. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por compartirnos estas herramientas. Y no sé si quieras agregar algo más. No, Clau, muchísimas gracias a ti por la invitación. Prontito estaremos dándoles nuestro primer video juntas, que me hace mucha ilusión. Y también algunas sorpresitas con nuestros libros, ¿no? Que el tuyo ya está a la venta. Sí. Saben que pueden encontrar en todas las plataformas de Amazon el libro, todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Y nada, Irene, pues muchísimas gracias. Lindo día, Clau. Hasta luego a todos.